Hola amigos, después de la presentación de estos dos capítulos que ya hemos visto, donde la orientación ha sido de alguna forma el objetivo que perseguíamos, les quiero decir que hoy ya hemos conseguido esa línea a seguir en los capítulos sucesivos. Hemos elegido como denominador común la ciencia. Vamos a aportarle todos los conocimientos a través de la ciencia. Digamos que ese puede ser el fondo, la forma serán las que ustedes elijan a través de la dependencia que tengan en cuanto a filosofía, religiosidad o ética y moralidad, o sea, en definitiva, los valores de cada uno. Así que, dicho esto, quiero presentarle a las dos personas invitadas de esta noche, a nuestros dos participantes, porque el tema de hoy es un tema muy interesante. El tema es la biología. ¿Qué es el ser humano en definitiva? ¿Y cómo aprendemos los primeros años de la vida? Para ello tenemos a Isabel García, bióloga, profesora del Instituto Vélez de Guevara, y a Carmen María Aguilera, que es psicóloga. Hola. Y dedicada al área de la educación infantil. Bienvenida a las dos. Isabel, oímos, ¿verdad?, en infinidad de programas, tertulias, hablar de la herencia genética. Yo a veces me parece increíble o imposible, no puedo admitir que el Creador de alguna forma nos hiciera tan complicado. ¿Somos realmente genéticamente tan complicados? Bueno, complicado es después muchas otras cosas que sí se tienen que organizar. Somos el resultado de una serie de genes que dan lugar a un genotipo que sí va a llevar la información de cómo van a estar estructuradas nuestras células, de cómo se tiene que organizar nuestro organismo, pero somos mucho más que eso. Después, esos genes, que son un genotipo, sale, lo que se ve exteriormente es un fenotipo, y a ese fenotipo le influye no solo cuestiones genéticas, sino que también estamos totalmente influenciados por cuestiones ambientales. Entonces somos el resultado de nuestra genética, pero somos el resultado de nuestra cultura, de nuestra sociedad o de factores como pueden ser la alimentación o cualquier otro tipo de factor ambiental. ¿Qué determina los cromosomas? Bueno, los cromosomas son una condensación de ADN, me explico. Dentro de nuestras células tenemos lo que es el ADN, que es la información genética. Para que se pueda entender, es como si fuese un libro donde vienen las instrucciones de cómo va a ser nuestro organismo. Ese libro no puede salir de ese núcleo, puesto que es importantísimo, es como si tuviésemos un libro que lo estuviésemos usando un montón de gente para sacar distintas informaciones. Eso no se puede sacar del núcleo, está ahí en el núcleo,
y es lo que se va a heredar, lo que se va a pasar, la célula madre le va a pasar a las células hijas, o los organismos nosotros le vamos a pasar a nuestros hijos. Eso no se puede, tocar, no se puede manipular y está ahí. Ese conjunto de genes que forman el ADN, que es una asociación de ADN y de proteína, se tienen que condensar un poco y es lo que dan los cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 vienen de nuestro padre y 23 vienen de nuestra madre. Por lo tanto, no podemos ser nunca exactos ni a nuestros padres, ni a nuestras madres o a un tío, porque nosotros heredamos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, con lo cual ya ahí nos da un poco de variabilidad, no podemos ser nunca idénticos a ellos. Y esos son los cromosomas, simplemente esa condensación de esa información genética, para a la hora de dividirla poderla repartir mejor. Cuando se habla, se dice, los niños, los hijos, los chicos, las personas se parecen más a los abuelos que a los padres, ¿tiene alguna, científicamente eso tiene algún tipo de veracidad? Nos podemos parecer más o menos dependiendo del gen que se exprese o no se exprese. O sea, nosotros tenemos una dotación genética, pero esa dotación genética no siempre es la que se expresa. Hay unos genes que se están expresándome me refiero a que se puedan leer, que se vea en el fenotipo, que se vea exteriormente. Y aunque tengamos una serie de genes, genotípicamente los tenemos, pero esos genes no se están expresando. Y entonces los tenemos como ocultos, no se ven. Entonces, hay veces que nuestros padres, aunque tengan esos genes, no lo están expresando. Y si son genes que han heredado de sus padres, de lo que son nuestros abuelos, pero ellos no lo expresan. Y en la siguiente generación, yo lo he heredado y sí lo manifiesto. Entonces, sí parece que yo estoy heredando de mi abuelo y no de mi padre o de mi madre. Pero realmente yo lo estoy heredando de mi padre y de mi madre porque ellos lo tenían, solo que no lo expresaban, no se veía. Pero no heredamos nada de nuestros abuelos, vamos, más que el que nuestros padres sí lo tienen de sus abuelos. La genética, información morfológica interna. Vamos a hablar del fenotipo. El fenotipo. Esa cualidad o facilidad con la que una persona pueda llevar a cabo un trabajo mejor que otros, o sea, que con más facilidad que otros, ¿no? ¿Qué parte es el fenotipo de esa información morfológica interna de lo que es la genética y qué parte de la vivencia o de esa parte de influencia exterior que la madre tiene durante la gestación? Que la madre tiene durante la gestación influye. Hemos dicho que somos genética, pero que evidentemente somos el entorno. Entonces, durante el embarazo sí parece que influyen muchas cosas sobre cómo ese niño se va a desarrollar. Evidentemente está influyendo el entorno y ahí existe un entorno durante el embarazo que va a influir. Muchas de las cosas son genéticas, pero muchas de las cosas son ambientales. O sea, hay veces que, por ejemplo, un niño genéticamente no tiene por qué nacer a lo mejor sin una extremidad o demás, y porque en los primeros meses de gestación la madre tome un fármaco, tenga algo, ese niño sale con una deformidad. Eso es ambiental, porque genéticamente ese niño no tendría por qué haber venido con esa deformidad. Entonces, evidentemente, todo lo que pasa a lo largo del embarazo, ese niño o esa niña al nacer va a manifestar un fenotipo que en principio a lo mejor no viene en sus genes establecidos. Claro que influye mucho. Dentro de lo que es el periodo de gestación existe una serie de conducta, ¿verdad?, de la madre un poco anormal o atípica, como son los antojos y todas estas cosas. Se debe a que el cuerpo tiene una especie de reestructuración y necesita de una química determinada, y es ahí donde la persona manifiesta su necesidad. Sí, bueno, normalmente los antojos tienen una base química, una base hormonal y después mucho de teatro. De teatro. Sí. Bueno, he tenido 2 hijos y más o menos, aparte de por lo que pueda saber como científica, se sabe. Entonces, evidentemente una persona, por ejemplo, que tenga falta de hierro,
El cuerpo le va a pedir hierro y el cuerpo no sabe pedir hierro, va a pedir con lo que relaciona, es decir, cuando hueles unas lentejas, pues te van a apetecer, aunque antes del embarazo a lo mejor ni siquiera te gustasen, pues te van a apetecer las lentejas. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está pidiendo ese nutriente que le está haciendo falta. Y eso sí es verdad que ocurre. El cuerpo tiene unas necesidades distintas y las va pidiendo de la forma que sabe, ¿no? Otra cosa es que a las 3 de la mañana concretamente se me antojen fresas con nata. Pues no, fresas con nata concretamente a las 3 de la mañana se me puede estar apeteciendo azúcar. Azúcar, sí. Y entonces pues me levanto y me como una magdalena o cualquier otra cosa que se me antoje, pero no concretamente a esa hora y encima una cosa determinada, ¿no? Eso sí ya forma parte del que nos mimen un poco y que, o sea que tengo un poco pendiente. Que si a la señora se le antoja un abrigo de visión, eso es petición, eso es viciosa. Eso no es normal, ¿no? Normalmente las cosas que se nos pueden antojar suelen tener que ver con cosas de nutrientes, o sea, cosas que nos falten en un momento dado, calcio, que nos falte hierro, que nos falte algún tipo de nutriente o que nos sobre. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que soy más bien chuchona, me gustan los dulces y sin embargo en los embarazos no los puedo tomar, me empalagan demasiado y es porque se me sube un poco el azúcar. Entonces normalmente el cuerpo o pide algo que quiere o rechaza algo que le puede causar algún problema porque lo tiene en exceso. ¿Creamos durante la gestación a un ser a imagen y semejanza de nuestro estado psicofísico? Por ejemplo, ese niño que tiene una alteración nerviosa a la que se le está tipificado médicamente como trastorno nervioso genético. Eso va a depender, me imagino, yo ahí sabrá mucho más ella que yo. Yo me imagino que sí, hombre, que durante el embarazo el estrés que pueda pasar esa mujer o las situaciones de cualquier tipo, eso se le transmite al feto y me imagino que si eso va desarrollando, a lo largo del desarrollo del feto le va a ir influyendo. Habrá cosas que sí serán genéticas y evidentemente pues esa enfermedad o ese trastorno lo va a manifestar el niño y habrá otras cosas que sí sean por la forma de la mujer o por las circunstancias que se le han dado a la mujer durante el embarazo, ¿no? Hay una cosa muy importante que yo, en fin, cuando veo esos movimientos feministas y todas estas cosas, pues me descompongo. Somos igual en el plano genético el hombre y la mujer, aunque yo pienso que a lo mejor la condición de sexo tenga una pequeña diferencia, pero que tiene que ser poquísimo, como es un 2, un 3, un 4%, no creo que tenga más, si existe realmente la diferencia. ¿Somos iguales? Hombre, una diferencia existe genéticamente y es que nosotros tenemos de los 23 pares de cromosomas que dije antes, son todos iguales, que se llaman autosomas, y ahí son todos iguales, son pares de cromosomas homólogos, es decir, uno viene de nuestra madre, otro viene de nuestro padre, y tienen la misma información, en principio localizada, aunque esa información puede variar. Me explico. En los dos cromosomas viene cómo va a ser, o sea, el color de nuestros ojos, y en los dos cromosomas, el que viene de nuestra padre, de nuestra madre, viene donde tiene que venir el color de ojos. Otra cosa es que en uno nos venga que sean azules y en otro que sean marrones, pero tienen que estar localizados. Esos cromosomas son iguales todos, a excepción de los cromosomas que se llaman cromosomas sexuales. Es decir, de esa pareja de cromosomas, las mujeres somos XX y los hombres son XY. Es decir, las mujeres recibimos del óvulo de la madre una X y del esperma de nuestro padre una X. Mientras que los hombres reciben una X del óvulo de su madre y una Y del óvulo de su padre. Esa diferencia de cromosomas evidentemente es lo que hace que sexualmente y morfológicamente, en cuestión de sexualidad, somos distintos. Entonces eso nos está dando algo distinto, lo que son hombres y mujeres, pero que es mínimamente y casi siempre es cuestión morfológica, sexual, de sexualidad externa o de órganos externos o hormonales, porque además no podemos olvidar que en la sexualidad, aparte de que genéticamente el que seamos XX o seamos XY nos da una sexualidad, pero que también influyen muchísimo las hormonas. Y las hormonas va a hacer que
si tenemos más estrógenos, más testosterona, es decir, más hormonas femeninas o más hormonas masculinas, que siempre tenemos de las dos, pero si se tiene más de uno, se tiene más de otra, eso va a hacer que desarrollemos más unas características u otras, por mucho que tengamos órganos sexuales de uno, tengamos órganos sexuales del otro sexo. Entonces la diferencia realmente es poca, somos iguales, quitando esa pequeña diferencia. Todos hemos visto de alguna forma, información escrita, audiovisual, programas, tertulias, ¿no?, de todo tipo, hablando de lo que es la genética, el fenotipo, la herencia y el comportamiento sexual de la persona en función a un trastorno genético. Evidentemente la ciencia no lo contempla así, y yo sí me gustaría preguntarte, la posterior decisión en la orientación sexual de una persona ¿tiene algún tipo de influencia o de dependencia genética? No, desde el punto de vista genético no parece que haya nada que incline a una persona a determinado sexo al otro, o sea, no parece que haya nada. Yo creo que todo eso es después, durante su aprendizaje, su vivencia, su cultura. No debemos de olvidar que es mucho de cultural. Los griegos estaba bien visto la bisexualidad y que se fuese homosexual, que se tuviese, porque además era un grado de lo bien económicamente, culturalmente que tú estabas, y tú tenías a un muchachito a tu lado siendo hombre, ¿no? Y eso daba un prestigio y daba... Entonces, que tiene muchísimo, creo yo, de cultural, de social y de vivencias a lo largo de tu vida. Puede tener algún tipo de componente, ya no tanto genético como hormonal, como decía antes, si se tienen más hormonas femeninas siendo hombre, más hormonas femeninas, o siendo mujer, más masculina, eso nos va a dar más masculinidad o más feminidad en ese sentido, pero que es un componente mínimo. Yo creo que realmente son las experiencias, la cultura o... Se oye muchas veces decir a señoras que intervienen, ¿verdad?, en programas, en participación, en los medios, en los que dicen, es que mi hijo es transexual porque era mujer nacido en un cuerpo de hombre. O sea, quiere decir que desde estos momentos, ¿verdad?, quiero o pretendemos que quede claro que la orientación sexual no tiene absolutamente nada que ver con la genética. Cuando un niño nace sexuado y no nace ni homosexual ni nace bisexual, o sea, que decir, nace sexuado exclusivamente. Es luego la educación, que ya veremos más adelante, la que determina, no sé, pues la orientación que la persona va a elegir, pero desde luego no porque haya nacido genéticamente de forma distinta. Luego seguimos en esa parte genética que es alucinante y es muy interesante. Carmen María, cuando una persona está en ese estado de gestación, ¿puede tener algún tipo de influencia luego en el comportamiento del niño en su plano psicológico, dependiendo de las vivencias de la madre? Me explico. Si esa persona es una... Vamos a ver luego el fenotipo un poco más en profundidad. Cuando la madre tiene una serie de aficiones, la madre tiene, pues no sé, una serie de ilusiones, ¿puede tener eso influencia en esa formación psíquica de la persona que luego se pueda manifestar desde niño? A ver, se sabe que el niño más o menos sobre el sexto, séptimo mes ya tiene su cerebro desarrollado dentro de lo que es el embarazo. Yo creo que sí, que puede ser que influya, pero más que eso yo creo que empieza desde el primer mes de nacimiento. Yo creo que ya una vez que el niño ha salido al mundo,
Muchas veces se comenta que no, que el niño no oye, no escucha, está ahí quietecito, no le influye nada, y no, desde el primer mes de nacimiento el niño empieza a recibir todos esos estímulos del exterior. De hecho, es incluso la inteligencia con la que el niño pueda llegar a nacer, se puede desarrollar y se puede, si es un niño a lo mejor con un desarrollo más bien leve, puede llegar a un desarrollo normal. Hablo de inteligencia. Y si tiene un desarrollo normal, puede llegar a un desarrollo superior, es decir, que influye mucho el hecho de cómo la madre trabaje con ese niño, las estimulaciones, pero desde chiquitito, desde el nacimiento, desde el primer mes. Ahora ya desde lo que es el estado de gestación, pues no sabría contestarte, pero sí decirte que desde el 7º mes ya el cerebro está desarrollado, con lo que puede ser que algo empiece a influir. De hecho, hombre, se ha escuchado muchas veces que el tema de la música, pues como que el niño está más tranquilo, empieza ya después cuando ya ha nacido empieza como a reconocer esa música, incluso la voz de la madre siempre la recibe como con más cariño, siempre tiene como que reconoce esa voz, y eso siempre es de cuando el niño estaba gestándose. Claro, podríamos decir que el niño está recibiendo estímulos en su memoria biológica, ¿verdad?, desde que se está gestando, se puede decir. El DSM-3R, que fue el mío, empezaba diciendo que el ser humano nacía con un trastorno, o sea, con un trastorno de retraso, ¿verdad? Un retraso mental leve, recuperable. ¿Se sigue viendo en psicología todavía ese nacimiento con ese retraso? ¿O no se contempla así, que el ser humano nace con un retraso mental leve? Depende, que también es que puede ser que nazca con ese pequeño retraso mental leve, y puede ser que aparezca después por cualquier problema una vez que ya el niño ha nacido. Pero sí, claro, se sigue hablando. El mecanismo de defensa del niño desde que nace, o sea, el niño nace y el niño, como decía antes, nace sexuado, nace con una memoria biológica donde va a grabar absolutamente todo lo que en su entorno se mueva, él va a grabar todo lo que haya a su alrededor, y va a ser una esponja, tiene una necesidad enorme de aprendizaje y un mecanismo de defensa. ¿Cómo aprende un niño? Que el educador, desde que el niño nace, ¿cómo se tiene que dirigir a ese niño en términos generales? A ver, el niño desde que nace va aprendiendo primero de diferentes formas. Primero, sobre todo, aprende con la vista, aprende con el oído, el hecho de que te acerques a él, de que le hables, de que trabajes el lenguaje. Al principio, hombre, el niño casi que le gustan más los sonidos de ay, gogo, no sé qué, ese tipo de sonidos que siempre se le hacen a los niños. Es verdad que al principio a ellos les gusta más, pero después no siempre tienes que mantener ese lenguaje. El niño debe ir aprendiendo pues cada vez un lenguaje más normal. No se le debe hablar siempre así. Por ejemplo, ya te comento, cuando un niño empieza ya sus primeras palabras, empieza a hablar. Por ejemplo, al chupete le dice pete, al primo le dice cualquier otro nombre. Si nosotros seguimos diciendo ese nombre, ponte el pete, eso el niño lo va a aprender. Sin embargo, si tú ya sigues diciéndole ponte el chupete, el niño acabará en algún momento diciendo chupete, pero los niños por naturaleza son un poco vagos. Entonces ellos van ahí a minimizar. Siempre voy a hablar lo menos posible y siempre voy a trabajar lo menos posible. El niño siempre tenemos que dejar lo que él vaya haciendo, cada vez más, cada vez más. En el tema de aprender, pues ya te comentaba, con la vista, con el oído, con la boca. Los niños aprenden mucho con la boca, sobre todo en el segundo mes, segundo año empiezan todo, dicen todo se lo lleva a la boca, todo se lo quiere llevar a la boca, pero es que está aprendiendo así, las texturas, incluso los sabores. Ellos van reconociendo las cosas al llevárselas a la boca y por eso lo hacen y lo van quitando hasta encontrar a lo mejor lo que ellos estaban buscando. Y después el contacto en un niño es muy
es muy importante. Se decía que cuando hacían experimentos con los monitos, para a lo mejor no trabajar con un niño, se le ponía una mamá mono que hablaba con él o que le daba de comer y era tiesa, era como de hierro. Sí, muy rígida. Y ahora estaba la mamá monito que a lo mejor no le daba de comer pero que era blandita y el niño iba a la blandita, el bebé monito iba a la blandita. Les gusta el contacto, los niños buscan el contacto y esa forma ellos van aprendiendo. Se les debe de dejar que exploren, que busquen, que toquen, todas esas cosas. La libertad a que ellos vayan reconociendo y que satisfaga esa curiosidad, ¿verdad?, claro, por aprender. Aunque evidentemente el niño lo fabrica en la mayor parte su madre, el niño no tiende más a la madre que al padre, sino él busca de alguna forma la persona que más afectividad le dé. Claro, el niño va haciendo su apego hasta los 3, 4 años está formando su apego y evidentemente el que más esté a su lado y no simplemente de tiempo, sino con un tiempo de calidad. No hablamos del que esté más tiempo a su lado, sino que ese tiempo tenga una serie de calidad, tenga un acercamiento, un escucha al niño, un juego con él, todo eso hace que ese apego se haga más fuerte o menos fuerte. Muchas veces dicen, es que va más con el padre, pero el padre nada más que está con él cuando viene del trabajo, pero a lo mejor ese tiempo es más de calidad que el que la madre le aporta, porque a lo mejor está toda la tarde con él, pero está planchando, tendiendo, haciendo, deshaciendo, y entonces el niño eso es lo que busca. Igual que lo que estabas comentando antes de que le dejen explorar. Ahora siempre queremos a un niño sentado en una silla calladito y quietecito y que no moleste y que ese es el niño perfecto y el más bueno, y el niño tiene que explorar, tiene que ir, tiene que andar, tiene que subirse, tiene que gatear, lo que ha hecho siempre un niño. Sabe que hay muchas madres que dicen, este niño lo voy a llevar al psicólogo porque no se queda quieto. Es que el niño, precisamente, si no se queda quieto es cuando hay que llevarlo al psicólogo, porque el niño evidentemente es niño, ¿no? Y el niño tiene que tener ese comportamiento. En esos primeros años de la vida, la mayor conexión que tiene el niño con su madre, su padre, el entorno, es la afectividad, ¿verdad? ¿Qué supone para el niño el tacto? Pues todo. El niño tiene que aprender y el niño tiene que tocar y tiene que explorar, y ya no solo exteriormente. El niño, cuando es pequeño, sobre todo busca el placer, ante todo. A la hora de comer, cuando tiene hambre, quiere comer ya y empieza a llorar, por ejemplo, porque quiere comer, y así va hasta que ya tiene una edad en la que sabe que ya no todo tiene que ser placer, sino que hay veces que tenemos que dejar ese placer y a lo mejor entrar en otro tema. Pero hasta esa edad él va buscando placer, y el placer pues igual se puede dar haciéndose así, tocándose un brazo, como empezando a explorar los genitales, y eso no es ni que el niño sea más, ay niño que eres un cochino, no, es simplemente una exploración, un placer y algo que a él le gusta, y lo lógico es que el niño se explore, y lo normal. O sea que evidentemente tenemos que aceptar como normal que el niño se explore sus genitales como parte de su cuerpo, parte de su físico, y que evidentemente también ese desarrollo de genitales pues a él le está produciendo una serie de beneficios placenteros que evidentemente no se le puede decir a un niño no te toque ahí, que eso es una guarrada, me parece eso es como si le impedimos que se vaya a tocar un brazo porque tiene un ligero picor, ¿no? O sea, quiere decir que esa exploración es necesaria y que el niño lo tiene que hacer en función a sus necesidades. La sexualidad del niño, esa es la sexualidad del niño, la afectividad. El que al niño le acaricien, le toquen, lo achuchen y él se sienta de alguna forma querido, se sienta amado, se sienta protegido. ¿Qué duda cabe que el niño no tiene erótica? A ver, el niño es verdad que la sexualidad en ese momento es la afectividad, y todo lo que se haga en esos años de afectividad después se va a ver trasladado en la sexualidad ya masculina, en lo que es la erótica. Todo lo que se haga en un principio se va a ver trasladado en ese momento. El tema de que el niño se toque ahí, no se toque los genitales, para él es igual que tocarse un brazo.
Nosotros somos los que les transmitimos que esa parte, por ejemplo, cuando dicen, es que es una parte prohibida, como dicen muchas veces, ay no, que eso está prohibido, eso no lo puedes enseñar, eso no... Eso es lo que el niño ya va aprendiendo, él no nace sabiendo que esa es una parte que es diferente a las demás, como ya le quieren hacer ver después. Para el niño todo su cuerpo es igual, pues todo su cuerpo se puede tocar y se puede explorar por igual. Ahí ya entra en función la educación que los padres le den sobre... Es verdad que, hombre, dependiendo también de la cultura en la que estamos, es cierto que eso se tiene que, a lo mejor, después llegar a respetar, ya es diferente, es verdad que después ya se ve diferente, depende de la cultura en la que estemos. Pero también es el que el niño lo viva de una forma menos prohibida, más liberal, eso también es de parte de los padres. En la sociedad porque hay una cosa que sí es real, y es que cuando hablamos de sexualidad, pues poco más que esto recibe un rechazo, ¿verdad?, por parte de la sociedad en general. Tenemos un tema precioso, necesario, que es el eje de la vida, y sin embargo nosotros le echamos basura encima. Y le echamos la basura desde que el niño nace, como tú bien dices, prohibiéndole, ¿verdad?, determinados comportamientos que nos parecen a nosotros anormales, cuando en definitiva forma parte de esa formación de ese niño, y que, qué duda cabe, que ese aprendizaje y esa afectividad que va a recibir dentro de esa comunicación sistémica familiar es la que más adelante va a manifestar a la hora de que él ponga en práctica esa parte de erótica. Podemos decir entonces que el niño en esos primeros años, la única sexualidad que le es placentera para él es la afectividad y el tacto, porque es agradable el tacto, pero no hay más, o sea, no hay erótica. La erótica se empieza a partir de la adolescencia, cuando el niño ya tiene su cuerpo va adquiriendo pues esa madurez que la ley natural le va a proyectar para ser personas reproductoras. Tu experiencia, que tiene bastante, por cierto, a pesar de su juventud, tiene muchísima experiencia, Carmen María, ¿están los padres en general preparados para educar a los niños? O sea, hay una serie de comportamientos de los niños que desbordan posiblemente los conocimientos de los padres en esa faceta de educadores. Sí, también depende de los padres, de lo que se hayan informado ellos por sí mismos, porque es verdad también que no toda la culpa es de los padres. Hasta hace poco había bastante poca información con los niños. Ya no solo, por ejemplo, en el tema de la educación, sino también en el tema de la psicología. Los niños eran como un poco perdidos. No tenían trastornos, no se trabajaba con ellos. Y si se trabajaba igual que con el adulto. Y el niño no es igual que un adulto. Pues con los padres igual, tenían muy poca información. Ya es cosa de que los padres han ido informándose, padres que querían informarse más que otros, y han hecho algo mejor con sus hijos. Equivocarse se van a equivocar siempre, pero tanto los educadores como los profesionales no siempre hacemos las cosas bien. De hecho, es que tú puedes a lo mejor leerte un libro e intentar de trabajar bien con tu hijo, pero es que ahora cada niño es un mundo, y cada niño hay que trabajar con él de una forma diferente. Pero ahí están los padres para saber adaptarse a ese niño y saber captar cuáles son las necesidades de ese niño. Y también cada etapa del niño necesita unas necesidades diferentes. No es lo mismo el niño con 7 años que el niño con 11 años, que ya prácticamente es preadolescente, que el niño en plena adolescencia con 15 años. Y ese miedo a la etapa de la adolescencia que tienen ahora los padres, no es tal miedo, es cuestión de que el niño cambia y tienen que aceptar eso. Y el niño que antes era un niño mimoso, era cariñoso, siempre quería estar con los padres, para ellos los padres eran lo más, pues tienen que adaptarse a esos cambios, que el niño ya es adolescente, quiere estar con los amigos,
ya no es tan cariñoso, ya se muestra más arisco, pero también tienen que intentar de comprenderlo. Está sufriendo una gran cantidad de cambios que ellos mismos están como perdidos y tienen que encontrarse, y a lo mejor no encuentran en los padres la respuesta adecuada que están buscando, porque siempre empiezan a reñir más, a prohibir, no salen, no puede. Entonces ya no se siente no es solamente función de que el niño deje de estar con los padres, sino de que los padres ya no se adaptan tan bien al niño, entonces es normal que el niño acaben dejando un poco esas relaciones con los padres. Y ahí está un poco la psicología de los padres que todos tienen, y el ir adaptándose a ese niño y el saber que esos cambios van a venir sin miedo, e ir adaptándose. Y es verdad que hay niños más difíciles que otros, pero el niño que en la adolescencia es muy difícil prácticamente se ve un poco venir desde niño. Una cosa es lo que el niño quiere y otra cosa es lo que el niño necesita. Lo que duda cabe que los conocimientos que el padre debe tener para asumir esa responsabilidad los tiene que adquirir. No se puede bajo ningún concepto ser padre, asumir una responsabilidad con una mínima preparación. Se ve perfectamente. Hay madres, en este caso madres y padres, los dos, que son muy permisivos dentro de lo que es la educación del niño. Le dan lo que el niño quiere, pero no contemplan con la responsabilidad que debieran lo que el niño necesita. Y evidentemente, para mí, la persona que no sufre, eliminándole al niño lo que quiere porque realmente no lo necesita, esa madre que permite eso es una madre o padre egoísta. Ellos no quieren sufrir y no se implican, porque evidentemente el que no sufre cuando está educando al niño, porque a ningún padre, a ninguna madre le gusta que el niño sufra y que el niño pues coja determinadas perretas por cosas, ¿verdad? Pero que duda cabe que si no sufre en esa fase de educador y en esos primeros años del niño, va a sufrir cuando el niño ya sea mayor, porque entonces no va a poder bajo ningún concepto tener dominio, tener influencia sobre él. Eso es un problema generalizado. Desde tener control ante y ser dueño de los hijos a ser permisivos totales. Es así. Totalmente. Yo estoy viendo ahora en la clínica que muchos de los problemas son eso. Desde pequeñitos han sido permisivos, se les ha dejado, hasta que se les ha escapado de las manos. Y ahora vienen como un poco, ¿qué hago? Lo que pasa es que hay padres que al dar una serie de pautas las aceptan. Y hay padres que dan esas pautas y empiezan, es que yo no puedo, ¿cómo voy a hacerle eso a mi niño? ¿Cómo voy? Y no aceptan esas pautas que tú mismo le intentas dar. Siempre intentas hacerlo desde el mayor cariño, sabiendo que a lo mejor no se han querido equivocar queriendo. A lo mejor eran una falta que tenían de pequeños, lo que fuera, la han intentado suplir ahora con su propio hijo, pero tienen que ser capaces de aceptar que no lo han hecho bien, que tienen que cambiar, porque si no ese niño va a tener problemas en un futuro. El niño cuando es pequeño, cuando tiene meses, el niño sí pide lo que necesita, no lo que quiere. Lo que quiere y lo que necesita van juntos. A medida que ese niño va cada vez más en contacto con la sociedad, se va dando cuenta de que no solo hay que pedir lo que necesita, que se puede pedir lo que quiere, que ya es diferente de lo que necesita, ya es todos esos anuncios en la tele, de muñecos, todo te hacen como que, pero tanto al niño como al adulto, te hacen necesitar cosas que no son necesarias, que son simplemente de quererlas. Y ahí está el papel del padre de saber educar a ese niño dentro de esta sociedad que te hace dependiente del consumismo y decirle, pues hasta aquí eso se puede permitir, hasta aquí no, pero es que ahora eso no se hace. El niño vive una comunión y es una boda, y el niño vive un cumpleaños y es una cosa extraordinaria, y ya el niño no tiene aprecio por las cosas. Tú entras ahora mismo al cuarto de un niño y tiene miles de cosas de todo que ni el niño juega. Tiene juegos que a lo mejor solamente la sacaron el día que se lo regalaron por ver cómo era y después lo guardan.
todo ya no le dan valor a las cosas materiales, porque quiero esto, lo tengo, quiero otra cosa, la tengo, quiero otra cosa, y eso en un principio se puede llevar, porque un niño al principio pide cosas que a lo mejor tú puedes ser capaz de darle, pero a medida que ese niño va creciendo va pidiendo cada vez más y más y más, y si al principio por sacar buenas notas te regalo una bicicleta, cuando tengas 15 años te tengo que regalar una moto, y cuando tengas 18, ¿qué hago? ¿Te regalo un coche? Se puede decir que se compensa el esfuerzo, el sobreesfuerzo, pero no las obligaciones, ¿no? Evidentemente. Hay otro problema, y es el de entender, o se entiende, que las personas, bueno, que los niños, si le corriges, ¿verdad?, es como si el niño fuera a tener en un futuro un trastorno psicológico. Nada tiene que ver que el niño se alinee dentro de unas normas sociales, porque es necesario, ¿verdad?, y que eso no le va a perjudicar al niño absolutamente para nada. Desde los trastornos psicológicos vienen de otras cosas, pero no precisamente de que al niño se le corrige y se le haga cumplir con la responsabilidad y las obligaciones que tiene. Es que en realidad estamos muy equivocados con el tema de los trastornos infantiles. El hecho de exigirle a un niño no le provoca un trastorno. El niño es muy listo y va a saber cuándo tiene que hacer una cosa, cuándo tiene que hacer otra, para que mamá se preocupe y para que deje de hacerme las cosas, pero ahí está la madre para saber exigirle a ese niño. Es que de hecho, el hecho de no poner normas, de que ese niño vaya a su libre albedrío, es lo que crea problemas sobre todo en un niño adolescente. Los niños de pequeñitos están pidiéndote normas, y el hecho de un mal comportamiento es una consecuencia de esa falta de normas. Si tú sabes que hasta aquí puedes pasar y no puedes hacerlo, ese niño al principio a lo mejor querrá pasarlo. ¿Que ve que eso tiene consecuencias? Ya, entonces llegará hasta ahí. Y si tú no le pones una barrera, él hará, y sin saber hasta dónde tiene que llegar. Claro. ¿Qué pasa? Que eso, cuando un niño es adolescente, que empieza a no tener riesgo, todo le da igual, no tiene miedo, todo quiere intentar de sufrir esa adrenalina, ahí es cuando se va a crear esos problemas, porque ese niño no va a tener límites. Aparte de que el niño entiende que él tiene un lugar jerárquico y tiene que asumirlo. O sea, que sí, que él se debe colocar, de verdad, en ese lugar jerárquico, y así se le tiene que hacer ver. Hay otra cosa, Carmen María, hay otra cosa, y es que hay muchísimas madres, hablo de la madre porque es la que más en contacto está con los niños, la que va y los recoge del colegio, ¿verdad?, que llega y el niño, pues, bueno, adquiere esa pequeña negatividad desafiante en la cual el niño dice no quiero estudiar y empieza a plantear problemas, y la madre, justificando el comportamiento del niño, le dice a todo el mundo: el psicólogo del colegio me ha dicho que mi Cristovita es superdotado, es de lo más inteligente como toda mi familia, pero es vago. Y yo me pregunto, ¿la inteligencia, el ser inteligente, da lugar a que entre la vagancia? Porque se puede ser inteligente un poco desaliñado, muy bohemio, pero evidentemente trabajador en otras cosas. Mi pregunta, ¿el inteligente es vago? No, el inteligente no siempre es vago, pero también es verdad que ahí hay una parte de cómo el padre educa a ese niño y también ahí entra en función el profesor. Resulta que un niño inteligente y que además no molesta es un niño que pasa desapercibido en clase. Hay muchas adaptaciones curriculares, mucho apoyo a los niños que se quedan atrás, pero a los niños que van por delante es verdad que se les olvida un poco. En el tema escolar están como un poco olvidados, tienen que estar ahí los padres machacando, que sí con la directora, para que ese niño llegue a tener una adaptación adecuada a lo que ese niño necesita. Y es verdad que puede llegar a aburrirse, no a ser vago. Ahora ahí está el que esa madre sea capaz, o ese padre sea capaz de fomentar en ese niño el espíritu de cada vez superarse. Y además el tener esa inteligencia que sea una ventaja, no un inconveniente. Pero es verdad que en algunos momentos puede llegar a aburrir al niño el no adaptar, no hacer una buena adaptación en el colegio. Isabel, nosotros somos, el ser humano, ¿verdad?, animales de costumbre. Y
y tenemos gran capacidad para adaptarnos, gran capacidad de adaptación. Yo te quiero preguntar, ¿el cambio de costumbre o esa adaptación determinada tiene influencia en un comportamiento, o sea, puede trastocar o puede cambiar algo en el plano genético? ¿Se te refiere a que si el medio me va a cambiar genéticamente? Sí. No, los genes no se cambian una vez que ya se heredan. No se cambia. Evidentemente hay cosas que sí me pueden cambiar el fenotipo. O sea que yo estaba predispuesta genéticamente a tener algo, a tener un comportamiento, a tener algo, expresar algo, y que el ambiente hace que eso lo exprese o que no lo exprese. Pero no me va a cambiar y eso no se va a heredar. O sea, yo puedo cambiar, o puedo cambiar algo que genéticamente estaba establecido y que yo no lo voy a expresar o no lo voy a desarrollar, pero no se va a cambiar, no lo va a heredar mi hijo. Por ejemplo, yo puedo por genética ser una persona diabética y que necesito insulina, y con la insulina yo voy a hacer perfectamente, voy a hacer mi vida normal y yo no voy a tener problemas, ya no soy diabética porque tomo un tratamiento y lo tengo controlado. Pero evidentemente si yo se lo paso a mi hijo va a seguir siendo diabético por mucho que yo lo haya controlado, o al revés, ¿no? El ambiente puede modificar y puede modificarme a mí, pero evidentemente no llega a cambiar esos genes. Podemos decir, resumiendo, para concluir, que heredamos la herencia genética, pero no heredamos bajo ningún concepto conductas. Eso de decir el niño anda como su padre es porque el niño ha aprendido, una vez que ha nacido, a andar como su padre, porque el niño evidentemente está buscando modelos en el aprendizaje. Pero que el niño no se parece a su tía, aquella que se fue a Alemania, que no la quería la familia, ¿verdad?, para justificar el comportamiento de un niño. Me parece terrible el hecho de decir, es que hijo suyo porque es que anda hasta como él, ¿verdad? Eso que lo diga cualquier, pero que lo digan profesionales me parece terrible. Es que también es verdad que en la sociedad, por mucho que nadie discute que somos darwinistas, vamos, que darwinismo, que la evolución es un proceso y que, aunque eso no lo discute nadie, si tú le preguntas a alguien, está claro que todo el mundo entiende la evolución. Nuestras formas de, al hablar, cualquiera de nosotros, incluso profesionales o gente que sabe más de lo que estamos hablando, somos muy fijistas, o sea, somos lamarquistas. Nosotros creemos que todo se va a heredar y que fulanito es como fue su abuelo, como fue su tío, como fue... Y no somos así. Somos únicos e irrepetibles. Oye, Isabel y Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido con nosotros este programa, que yo creo que podríamos estar hablando horas y días, ¿verdad? Y evidentemente tendríamos siempre cosas de las que hablar. Así que posiblemente nos veamos en otro capítulo de esto, en otro programa más adelante, porque el tema lo merece. Así que muchísimas gracias, ¿de acuerdo?